El estilo de vida de la población, principalmente la alimentación, es un factor importante en la salud intestinal, por lo que conocer el impacto que tiene el consumo de simbióticos es importante para obtener estrategias para su cuidado. Para esto, contamos con la presencia de la maestra Alma Remedios Juárez Roldán, quien cuenta con maestría en Ciencias de Alimentos por la Universidad de las Américas Puebla, con mención honorífica cum laude. Tiene licenciatura en Nutrición y Ciencia de los Alimentos por la Universidad Iberoamericana Puebla. Cuenta con publicaciones a nivel nacional y con experiencia como docente en diferentes universidades. El día de hoy nos comparte el tema consumo de simbióticos en la salud intestinal. Muchas gracias, maestra, por compartir con nosotros. El foro es todo suyo. Muchas gracias, Moni. Es todo un honor estar en este curso de nutrición. Y bueno, pues si me das oportunidad para poder compartir mi pantalla, por favor. Sí, claro. Ok, bueno, pues muchas gracias por esta invitación al comité organizador, a Unitec y a Yakult Distribuidora Tolucasa por esta invitación. La verdad estoy muy, muy contenta. Y pues el día de hoy pues vamos a ver un tema que no es tan abordado. Sin embargo, el consumo de simbióticos lo podemos hacer a partir de algunas estrategias. Ok. Entonces, bueno, pues como escucharon en la presentación, pues también soy docente y pues la orden del día es la siguiente, eso es lo que vamos a abordar en esta presentación. Vamos a abordar antecedentes de microbiota intestinal, probióticos, prebióticos y finalmente revisaremos algo de simbióticos en la salud intestinal. Ok, entonces, ¿qué es la microbiota intestinal? Pues de manera coloquial, la microbiota intestinal es el conjunto de bacterias benéficas y nocivas que habitan de forma natural los intestinos de una persona y esto debe de ser de manera equilibrada. Entonces, bueno, pues principalmente la microbiota intestinal está compuesta por bacterias, aproximadamente el 90%, por lo tanto, la definición, que es una definición muy amplia, aborda principalmente a las bacterias. Sin embargo, la microbiota intestinal también se puede estar integrada por hongos, parásitos, algunos virus y bueno, pues comentarles que esta microbiota intestinal se llama así porque prácticamente por cada gramo por ejemplo, de materia fecal, en el caso de el intestino, o por cada gramo vamos a obtener o vamos a observar una cantidad de microorganismos en unidades formadoras de colonia. Y entonces, bueno, pues también podemos decir que tenemos esta microbiota en el estómago, solo que la cantidad es muy pequeña. A lo largo que vamos observando en el intestino delgado podemos tener pues mayor cantidad de bacterias. Y entonces, bueno, pues comentarles que esta microbiota intestinal está en nosotros, como ayer lo observamos o lo pudimos ver en la presentación del día de ayer de nutrición en la vejez. Bueno, pues se comentó que la microbiota intestinal también es importante durante la edad adulta. Y bueno, pues esta imagen nos puede decir que esta microbiota intestinal pues se ha estudiado y principalmente se ha estudiado las bacterias. Entonces, estas bacterias se pueden clasificar en filos y estos filos son los Firmicutes, Bacteroidetes, Actinobacteria y Protobacteria. Estos filos o estos 4 filos principalmente se van a ir modificando a lo largo de nuestra vida, incluso pues también no es la misma microbiota que tiene un infante a la microbiota que tiene pues un infante que está lactando leche materna o fórmula láctea. Entonces su microbiota intestinal se va a ir modificando por la alimentación. También no es lo mismo la microbiota de una persona saludable y una persona no saludable.
Y entonces, bueno, pues la microbiota intestinal tiene sus funciones. ¿Cuáles son sus funciones? Bueno, pues pueden ser positivas o pueden ser negativas. Dentro de las funciones positivas tenemos que la microbiota intestinal cumple un proceso de fermentación y producción de sustancias antimicrobianas y también, también puede producir algunos nutrimentos importantes para nosotros. También cumple la función de barrera y estimulación del sistema inmune. Dentro de las funciones negativas que pudiera tener nuestra microbiota intestinal es la producción de sustancias nocivas que pueden promover la generación o aparición de algunas enfermedades, como cuáles, como cáncer de colon, síndrome de intestino irritable, colitis ulcerativa, enfermedad inflamatoria intestinal. Y también comentarles que se ha observado que en algunas patologías que no tiene que ver con el tubo digestivo, por ejemplo, obesidad, diabetes, enfermedad respiratoria, incluso enfermedades mentales como algunas, han encontrado que su común denominador es la disbiosis intestinal. Y entonces, ¿qué es la disbiosis intestinal? Y bueno, pues adelante vamos a observarla. Entonces, una disculpa, es que no sé qué está pasando con mi computadora. Ok. Y entonces, bueno, pues les traigo esta imagen en donde podemos observar esto de la microbiota intestinal, que no nada más es solamente el conjunto de bacterias benéficas y nocivas que habitan de forma natural los intestinos de una persona, sino que interactúan con nuestro organismo y también tiene, pues, esta microbiota puede ser en un estado de simbiosis o en un estado normal, también se le conoce como eubiosis. Y les puse dos imágenes porque, bueno, principalmente la microbiota intestinal tiene un efecto o la sobrepoblación bacteriana nociva tiene un efecto sobre la fisiología de la luz intestinal. Entonces, quiero que observen las imágenes. En este caso, por ejemplo, en la imagen que está a mi lado izquierdo, podemos observar que el moco de la luz intestinal es más gruesa cuando hay una eubiosis intestinal o hay salud intestinal y cuando entra en desequilibrio, bueno, el moco intestinal se va a ver disminuido, pero también hay generación de sustancias proinflamatorias que van a afectar pues la funcionalidad, incluso van a afectar el sistema inmunológico. Cuando estamos en un estado de eubiosis, pues hay un equilibrio entre las bacterias comensales y las bacterias patógenas. Cuando ya entramos en disbiosis intestinal, pues tenemos procesos inflamatorios. Y quisiera, haciendo la revisión para esta presentación, quisiera mostrarles la siguiente imagen que fue publicada en un estudio de Kinashi y Hase. En este año publicaron, ellos mencionan otro término que se me hizo muy interesante porque, bueno, ya se ha hablado de simbiosis, que es el perfecto equilibrio entre el funcionamiento de la microbiota intestinal y el sistema inmunológico y, bueno, prácticamente la salud. Y cuando entra en desequilibrio, se conoce como disbiosis intestinal, generando procesos, bueno, en donde hay mayor permeabilidad de sustancias nocivas e incluso pueden traslocar las bacterias. Por otro lado, comentarles que el concepto nuevo que ellos están incluyendo es el del síndrome de intestino permeable. Este síndrome tiene que ver con que no nada más hay una afectación de la funcionalidad de la luz intestinal o de la pared intestinal, sino que también va a haber generación de sustancias proinflamatorias, pero además van a tener una actividad antiinmunitaria, es decir, que han observado que en ciertas enfermedades como diabetes mellitus tipo 1, incluso enfermedad celíaca, tienen este síndrome de permeabilidad intestinal. Entonces, ¿cuáles son los factores que van a afectar la microbiota intestinal? Bueno, pues hay algunos factores dentro de los cuales tenemos una mala alimentación,
que viene siendo un factor ambiental, alimentos contaminados, el consumo de alcohol, el consumo de tabaco, el consumo de medicamentos, principalmente antibióticos, pueden modificar la microbiota intestinal, el estrés y la edad. Entonces, ahorita que estamos en contingencia, seguimos en contingencia sanitaria, pues podemos observar que se ha observado un incremento del estrés, pero también para manejar el estrés, cuando nos mandaron al confinamiento, si no es que muchos de ustedes siguen en confinamiento, eh, se empezó a abusar de algunas sustancias como el tabaco, el alcohol, y entonces esto ha hecho que se genere mayor susceptibilidad a disbiosis intestinal. Y entonces, ¿cuáles serían los métodos que pudiéramos utilizar para modificar la microbiota intestinal? Bueno, pues el consumo de probióticos, el consumo de prebióticos y otro método pudiera ser el trasplante de microbiota. Voy a abordar un poquito sobre el trasplante de microbiota porque, bueno, es muy amplio, hay mucha investigación. Sin embargo, a nivel internacional, únicamente la FDA ha autorizado el trasplante de microbiota intestinal solo para el tratamiento de diarrea aguda por Clostridium difficile. Es el único tratamiento autorizado. Entonces, toda la investigación que se tiene con respecto a trasplante de microbiota es a nivel laboratorio y en algunos lugares han realizado este tipo de trasplante. Solo, ¿por qué no se hace de manera cotidiana? Bueno, porque la microbiota intestinal es muy variable, tan variable que se ha observado. Ok, una disculpa a todos. Bueno, pues vamos a darle continuidad. Y bueno, pues a continuación vamos a revisar cada concepto para poder entender qué es un simbiótico. Y bueno, pues vamos a comenzar con los probióticos. Y bueno, pues los probióticos son bacterias, bueno, son microorganismos vivos, generalmente son bacterias, sin embargo, pueden ser también algunas levaduras, pero principalmente son bacterias. Pueden ser de dos tipos de familias, tanto lactobacilos como bifidobacterias, y deben de ser de origen humano. De hecho, es una de las características o requisitos para ser considerado producto probiótico o bacteria probiótica. Son microorganismos vivos que tienen que provenir de la microbiota intestinal humana. Y comentarles que estas bacterias son bacterias anaerobias. En el caso de los lactobacilos son bacterias anaerobias facultativas, que quiere decir que pueden crecer en presencia de oxígeno, a diferencia de las bifidobacterias, que son bacterias que crecen en ausencia de oxígeno. Entonces, bueno, en el mercado, si ustedes han revisado los productos que se comercializan con bacterias probióticas, productos lactofermentados o alimentos lactofermentados que comercializan o que venden probióticos o que tienen o se le añaden bacterias probióticas, pues muy difícilmente vamos a observar bifidobacterias, es decir, no es tan fácil comercializarlas. ¿Por qué? Por esta condición que son anaerobias estrictas. Principalmente las bifidobacterias van a proliferar a nivel de colon y los lactobacilos tanto a nivel de intestino delgado como grueso. Y bueno, pues no puedo dejar de hablar de la línea del tiempo y cómo es que ha surgido el estudio de probióticos. De hecho, con esto de la contingencia sanitaria, ha habido un auge, no nada más en su investigación, sino que la comunidad profesionales de la salud, que somos nosotros, nutriólogos, pero no nada más la comunidad como profesionales de la salud, sino comunidad en general, han mostrado interés en conocer más sobre probióticos. Y entonces, bueno, pues este término fue acuñado muy recientemente. Sin embargo, pues tenemos que hablar de sus orígenes. Y Elit Mednikov fue un microbiólogo premio Nobel que propuso la teoría del consumo de leches fermentadas porque, bueno, él observó que había personas que al consumir leches fermentadas, pues gozaban de salud. Y sus investigaciones fueron leídas por el doctor Minoru Shirota,
pero no nada más leyó esto el doctor Minoru Shirota, sino que a través de la observación, él es de origen japonés, él en su comunidad observó que, pues que había niños que sobrevivían a una enfermedad que es disentería. La disentería es un proceso diarreico con moco y sangre y era sentencia de muerte. Entonces, generalmente los adultos no sobrevivían cuando les daba disentería. ¿Por qué sentencia de muerte? Porque el único tratamiento para esta enfermedad es el consumo de antibióticos. Los antibióticos fueron pues comercializados pues después de la Segunda Guerra Mundial y entonces, bueno, él a partir de la observación observó que había niños que sobrevivían y entonces tomó heces de infantes y logró aislar una bacteria, porque él decía, tiene que haber algo tiene que haber algo en su popó que proteja la salud. Y entonces logra aislar durante 10 años, desde 1920 hasta 1930, durante 10 años, comenzó a trabajar sobre esta bacteria, una bacteria que se llama Lactobacillus casei, la logra aislar del intestino humano, la fortalece y en 1930 pues comienza con, patenta la bacteria y por eso se llama Lactobacillus casei, cepa Shirota en honor a este científico, y que su filosofía era prácticamente difundir los beneficios de esta bacteria. Él no sabía que era un probiótico, realmente no lo sabía. El concepto surge hasta 1965 por Lilly y Stilwell. ¿Y por qué surge? Porque era encontraron que había algunas bacterias que eran antagónicas de los antibióticos y entonces pues le dan este nombre y prácticamente la palabra proviene del griego que significa favor de la vida, pero no es hasta 1989 que Roy Fuller propone pues realmente la definición de probiótico. Y esta definición, la Organización Mundial de la Salud la adopta y entonces, bueno, pues ¿cuál es? Pues son microorganismos vivos que cuando se administran en cantidades adecuadas proporcionan un beneficio a la salud. Entonces, ¿será cualquier bacteria ácido láctica puede ser bacteria probiótica? No. ¿Por qué digo que no? Bueno, porque hay bacterias ácido lácticas como el Streptococcus thermophilus, por ejemplo, que no tiene, es una bacteria ácido láctica porque produce ácido láctico a partir de la lactosa, pero no tiene función probiótica. ¿Por qué? Porque deben, bueno, ¿por qué? Porque deben de cumplir ciertas características. Una de ellas es que se administren en cantidades adecuadas. Entonces, un yogur puede ser probiótico, no. ¿Por qué? Porque no tiene las cantidades adecuadas de unidades formadoras de colonias por gramo. Y entonces no podemos decir que un yogur sea probiótico. Por otro lado, sí brinda beneficios a la salud consumir yogur, claro que sí, porque bueno, no tiene que ver con probióticos, sino tiene que ver con otros ingredientes bioactivos. Por ejemplo, el yogur puede tener péptidos bioactivos y estos péptidos bioactivos que se obtienen a partir de la fermentación ácido láctica pueden incidir en la salud del huésped. Entonces, bueno, con esto quiero decir que no existen, no hay algo mejor, ¿no? Sino que, bueno, los probióticos se catalogan en este rubro, tienen que cumplir o incluso sustentar sus beneficios sobre la salud a través de investigación científica. Y entonces, la eficacia de los probióticos, ¿de qué va a depender? Bueno, pues va a depender de las concentraciones de estos en los alimentos o en las presentaciones farmacéuticas y la cantidad ingerida y validada por estudios científicos. Entonces, la Organización Mundial de la Salud, la Asociación Mundial de Gastroenterología, en su revisión del 2017 señala que, bueno, tiene una extensa revisión y al observar estas grandes investigaciones, se observó que un producto probiótico tiene que tener mínimo 6 ciclos logarítmicos de unidades formadoras de colonias por gramo o por mililitro. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues quiere decir que del 1 deben de haber
6 ceros a la derecha y entonces, bueno, a partir de esta cantidad podemos decir que ya podemos obtener efectos benéficos con respecto a los consumos de probióticos. Y también máximo 14 ciclos logarítmicos. Y entonces, bueno, pues tendríamos que verificar permítame, una disculpa. Y entonces, bueno, pues tendríamos que verificar realmente la cantidad. Y entonces, un yogur, pues no va a llegar a tener estos 6 ciclos logarítmicos. Sin embargo, por ejemplo, las presentaciones farmacéuticas sí pueden llegar a tener mínimo 6 ciclos logarítmicos de unidades formadoras de colonia por gramo. Pues, generalmente una cápsula pesa aproximadamente 1 gramo. Entonces, ¿cuáles serían los mecanismos de acción de las bacterias probióticas? Pues son algunos. Aquí podemos observar que el primer mecanismo es el mecanismo de función de barrera, es decir, que estas bacterias probióticas se van a instalar a nivel del moco y van a empezar a proteger pues la entrada o incluso que puedan traslocar las bacterias nocivas y pasar de la luz intestinal a torrente sanguíneo. Otro de los mecanismos es la producción de reducción de pH por producción de metabolitos que reducen el pH y por lo tanto hay competición de espacios, es decir, excluyen a las bacterias patógenas y además por otro lado, también pueden estimular o modular el sistema inmunológico. Les había comentado con respecto a la presentación de probióticos. Podemos encontrarlos desde presentaciones farmacéuticas como cápsulas, comprimidos, en forma liofilizada, en forma de perlas, cápsulas. Sin embargo, también lo podemos encontrar en forma de alimentos lácteofermentados. Incluso podemos encontrarlas adicionados en alimentos fortificados con probióticos, en el caso de las fórmulas lácteas. Aquí lo que se hace es que se utiliza, por ejemplo, para mantener viables a estas bacterias probióticas y que sean realmente 6 ciclos logarítmicos, lo que se hace es que se utiliza tecnología de encapsulación para mantenerlas viables. En el caso, por ejemplo, de los productos lácteofermentados, pues no hay necesidad de encapsularlos. ¿Por qué? Bueno, porque generalmente no tienen nutrimentos necesarios para que puedan subsistir y mantenerse viables por cierto tiempo de caducidad, 30 días aproximadamente. Los alimentos y productos a base de leche fermentada pueden pues mantenerse viables. Incluso se pueden multiplicar si hay modificación de condiciones de temperatura. En el caso, por ejemplo, de los productos farmacéuticos, no es tan fácil. Lo que se compra ahí es tecnología de encapsulación para poderlos proteger. Ok, entonces, tenemos que los lactobacilos y las bifidobacterias, una de sus condiciones es que sean de origen humano. Entonces, pues aquí podemos observar algunas bacterias probióticas como, de hecho, el día de ayer alguien de la audiencia preguntó una lista de bacterias probióticas. Y bueno, pues esta es la lista de bacterias probióticas, lactobacilos y bifidobacterium. Los que tienen la letra A son de origen humano, que es lo que les había comentado. Dentro de las bacterias que se comercializan en México, pues podemos observar la Acidophilus, el Lactobacillus casei, el Lactobacillus plantarum, el el Rhamnosus, el Johnsoni. En el caso, por ejemplo, de las bifidobacterias, pues es muy difícil consumirlas en México, pero la leche materna, por ejemplo, de la leche materna se ha logrado aislar una bifidobacteria que se llama la Bifidobacteria infantis. Y la Bifidobacteria infantis, principalmente va a colonizar el tracto gastrointestinal de infantes que son pues lactados con leche materna. A medida que dejen de lactar esta leche, bueno, pues esta bacteria va a ir disminuyendo. Por otro lado, la Asociación Mundial de Gastroenterología señala pues una gran variedad de bacterias probióticas que se han comercializado, incluso ahí vienen sus nombres.
Ok, entonces, en resumen, de este apartado de bacterias probióticas, bueno, pues les traje dos artículos. Hay una infinidad de artículos, pero quiero mostrarles estos porque tiene relación con las bacterias prebióticas. Entonces, Matsumoto en el 2010 y colaboradores publican este artículo en donde observaron que el consumo frecuente de Lactobacillus casei shirota modificaba la frecuencia de evacuación, el tipo de S y también la producción de ciertas bacterias, de ciertos metabolitos como ácidos grasos de cadena corta. Y entonces, bueno, pues es parte de sus resultados. Encontraron que a la semana 4 hay diferencias significativas entre el placebo y el consumo del producto probiótico, mejorando pues el tipo de popó, porque bueno, incluso hay una escala, ellos se basaron en una escala de Bristol. Y bueno, pues el tipo de popó que proliferó, voy a regresarle, aquí es el tipo de serpiente o de banana o la alargada. Esa es la popó ideal para decir y mencionar que hay una mejoría en la salud intestinal. Por otro lado, tenemos que no nada más el consumo de probióticos puede contribuir a mejorar el tipo de popó, sino que también puede mejorar la producción de metabolitos, principalmente ácidos orgánicos. ¿Cuáles? Pues ácido acético, ácido propiónico y ácido butírico. Se observó que a partir de la semana 4 hay diferencias significativas entre el placebo y el consumo de probiótico. Entonces, ¿por qué son importantes estos ácidos orgánicos? Bueno, porque estos ácidos orgánicos se producen a partir del consumo de prebióticos. Estos prebióticos van a fermentar a nivel de intestino y se van a producir estos metabolitos. Y entonces, vamos a observar, y bueno, pues esa es la primera investigación que les traigo, y la segunda es de Takeda y Akumura del 2007. Estos investigadores pues propusieron que el consumo, bueno, más bien ellos observaron que el consumo frecuente de Lactobacillus casei shirota puede estimular la actividad de las natural killer, y entonces observaron que pues a partir de la semana 6, pues ya hay diferencias significativas en la citotoxicidad de las natural killer, es decir, que su eficiencia incrementa su eficiencia cada vez que, si se consume este probiótico durante más allá de 4 semanas de manera diaria. Podemos observar que puede estimular el sistema inmunológico. Y entonces, ya que observamos esto, vamos a hablar de prebióticos. ¿Y qué es un prebiótico? Bueno, pues la Organización Mundial de Gastroenterología menciona que es un ingrediente fermentado selectivamente. ¿Qué significa esto de ingrediente fermentado selectivamente? Bueno, pues que han observado que ciertos polímeros, específicamente polisacáridos, pueden, o carbohidratos, pueden, no digeribles, pueden incidir de manera selectiva en ciertas familias de lactobacillus y bifidobacterias, y solamente acotan una lista grande, la acotan a solamente algunos ingredientes específicos. Entonces, que a continuación vamos a observar, que da lugar a cambios específicos en la composición y en la actividad de la microbiota gastrointestinal, confiriendo beneficios a la salud. Entonces, bueno, pues por eso les mencionaba el artículo anterior, porque a partir de los prebióticos o la fermentación de prebióticos, fermentados por los probióticos y por las bacterias comensales nativas de la microbiota intestinal, pueden generar sustancias bioactivas que van a tener efectos sobre la salud del huésped. Y entonces, los criterios para clasificar un prebiótico es que estas sustancias o ingredientes tienen que ser resistentes a la acidez gástrica, a la hidrólisis por las enzimas digestivas y también a la absorción.
tienen que tener capacidad de fermentar por parte de la microbiota intestinal, tienen que ser fermentables y estimulación selectivamente del crecimiento de cierto tipo de bacterias, ¿no? Y dar beneficios a la salud. Y entonces, bueno, pues tenemos esta lista de, de productos prebióticos o ingredientes prebióticos que pueden incidir en la fermentación. Tenemos a la inulina, de esta familia de la inulina tenemos al oligofructosa, la fructooligosacáridos. Entonces, si alguna vez han observado que en ciertos productos o ciertas fórmulas, podemos observar que dice adicionado con FOS. ¿Qué es el FOS? Bueno, pues es un prebiótico que es fructooligosacáridos. Principalmente la inulina es una gran cadena grande de fructosa y glucosa, y bueno, con una molécula de glucosa. Entonces, de esta, bueno, podemos obtener oligofructosa y fructooligosacáridos. También, ¿por qué tienen asterisquito esta? Bueno, porque de la inulina sí se ha encontrado evidencia que puede estimular la fermentación e incidir en la producción de lactobacilos y bifidobacterias, o más bien de que proliferen estas familias. Tenemos otros ingredientes como la galactooligosacáridos. Los galactooligosacáridos es lactosa, es el isómero de la lactosa, más bien, no, perdón, es obtenida a partir de la hidrólisis de la lactosa y entonces estos prebióticos se obtienen a partir de esa hidrolización. Por otro lado, tenemos que la lactulosa es el isómero de la lactosa y se puede utilizar como ingrediente prebiótico en el tratamiento de encefalopatía hepática para modificar la microbiota intestinal. Hay otros oligosacáridos derivados de la soya, la fibra dietética. La fibra dietética pues son polisacáridos que no es almidón, por obvias razones no podemos absorber ni digerir. También hay otro tipo de ingrediente que se llama almidón resistente, es decir, es almidón, pero que una parte de ese almidón no es digerible. Y este almidón resistente es un ingrediente que podemos observar si consumimos algún alimento de la industria de la panificación industrializado y que esté empaquetado, podemos revisar en su lista de ingredientes que tiene almidón resistente. Este almidón resistente, en algunas investigaciones han observado o han referido que puede tener actividad prebiótica, al igual que la fibra dietética. Y por último, pues los oligosacáridos de la leche materna. Entonces, la leche materna también tiene oligosacáridos que tienen actividad prebiótica. Y entonces, bueno, pues no vamos a platicar de ella, pero bueno, pues fomentar el consumo o más bien fomentar la lactancia materna es primordial para los primeros 1000 años, los primeros 1000 días de vida de un infante. Y entonces, ya que hablamos estrictamente, los prebióticos es prácticamente la oligofructosa. De esta se ha observado que incrementa la cantidad de bifidobacterias en el colon, puede incrementar el peso de las heces, disminuye el tiempo del tránsito intestinal y posiblemente tenga un efecto hipolipemiante, es decir, puede contribuir a reducir pues, los niveles de lípidos en sangre. Sin embargo, hay otros investigadores que estrictamente no toman como prebiótico exclusivamente la inulina y a la oligofructosa, sino que también la fibra dietética puede incidir en la microbiota intestinal. ¿Cómo? ¿Cómo lo hace? Bueno, pues cuando se consume fibra dietética o hay un incremento en el consumo de fibra dietética, lo que va a ocurrir es que va a aumentar la biodiversidad de la microbiota intestinal, pero no nada más incrementa esta biodiversidad, sino que va a incrementar la producción de ácidos grasos de cadena corta como butirato, acetato y propionato, mejorando la biodiversidad de la microbiota intestinal y entonces se genera un círculo virtuoso, ¿no? de beneficios sobre la salud intestinal.
Entonces, ¿cómo lo hace? Bueno, pues esta fibra dietética es fermentada por la microbiota intestinal, produce ácidos grasos de cadena corta. ¿Y para qué sirven esos ácidos grasos de cadena corta? Bueno, pues el acetato es la principal energía del músculo, del corazón. Bueno, puede ser utilizado como energía para el músculo, corazón, riñón, el cerebro, el propionato para el hígado y el butirato, pues principalmente es utilizado como energía para el enterocito. En el caso del propionato, se ha encontrado que puede inhibir la síntesis del colesterol y regular la lipogénesis. Entonces, bueno, pues esa es parte de lo que se ha obtenido, o más bien que se ha estudiado con respecto a los ácidos grasos de cadena corta. También van a favorecer o van a disminuir el pH luminal y además tienen un efecto inmunomodulador, estimula la apoptosis. Y entonces, bueno, pues aquí les traigo otra investigación. Esta es habla, en este artículo de revisión se habla sobre los efectos prebióticos y bueno, pues se hace todo un metaanálisis. Quisiera comentarles que, bueno, pues que se hace un metaanálisis. Sin embargo, los investigadores lo que hacen en este artículo de revisión señalan que principalmente los prebióticos que tienen actividad pues son la inulina, como ya les había comentado, los FOS y el GOS, por ejemplo. Y entonces, lo que yo les quería mostrar pues en esta diapositiva es la dosis. Va de 2.5 gramos de de prebiótico hasta, bueno, en algunos estudios han utilizado hasta 40 gramos. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Bueno, pues que se observó que hay un efecto benéfico en la población de bifidobacterias y de lactobacilos. Y bueno, pues, pero más allá de eso, bueno, tendríamos que también hacernos ciertas preguntas si efectivamente los prebióticos tienen esta actividad y si los prebióticos que están presentes en los alimentos pueden hacer esta acción. Y entonces, creo que no les expliqué que los fructooligosacáridos principalmente los vamos a encontrar en algunos alimentos como el plátano, la cebolla, el ajo, los espárragos. Estos alimentos tienen estas sustancias prebióticas, pero en cantidades muy pequeñas. Entonces, bueno, tendríamos que estarlos incluyendo de manera frecuente en nuestra alimentación para tener, y en conjunto pues con el consumo de algún probiótico, podemos modificar la microbiota intestinal e incidir en la salud gastrointestinal. Entonces, ¿qué es un simbiótico? Bueno, pues es el conjunto o es un producto que contiene tanto probióticos como prebióticos y que van a brindar beneficios a la salud. Y entonces, bueno, pues les traje este metaanálisis que pues analiza la acción de los prebióticos y los probióticos, más bien los simbióticos, en la producción de ácidos grasos de cadena corta. Y aquí analizaron prácticamente 1947 estudios, de los cuales, pues aquí tenemos el resumen. Quisiera comentarles que, bueno, pues hicieron investigación en productos simbióticos que se comercializan. Podemos observar, por ejemplo, en el primer caso, se está utilizando cápsulas, es decir, la presentación farmacéutica, no se utilizan alimentos. Y entonces, bueno, por eso lo que hice fue ponerles pues esas divisiones. ¿Por qué? Porque estos investigadores, Sawara y colaboradores en el 2006 en Japón, aquí sí se evaluó un simbiótico. Este simbiótico contenía Lactobacillus casei shirota, bifidobacteria breve, bifidobacteria breve, más 15 gramos de galactoligosacáridos. Y encontraron que a partir del consumo diario durante 4 semanas, a partir de las 4 semanas, se observó un efecto en la disminución de interleucina 6. Entonces, bueno, pues incide en los procesos de inflamación a nivel intestinal. Y por otro lado, otro simbiótico en alimento
también igual de que contiene bifidobacteria breve, más lactobacillus casei cepa shirota, más 15 gramos, observaron que a las 2 semanas hay una reducción en la proteína C reactiva y interleucina 6. Entonces, bueno, pues comentarles que no nada más, bueno, más bien desafortunadamente en México no podemos obtener simbióticos como tal, porque, bueno, yo no he observado que se comercialicen así puntualmente como tal, simbióticos. Em, Porque, bueno, pues, sería un poco difícil, pero, bueno, también es costoso y, bueno, pues, ¿cuál sería la estrategia para poder incidir en la microbiota intestinal? Pues, pues consumir algunos productos que pudieran ser probióticos. Estrictamente no son simbióticos porque contienen prebiótico, pero no es un prebiótico. ¿Por qué digo esto? Porque estrictamente no tiene o no contiene la cantidad necesaria para llamarse prebiótico. Y entonces, pues voy a hablar de un producto que se comercializa en nuestro país, que comercializa pues nuestros anfitrión, bueno, nuestro anfitrión y pudiera tener la connotación de simbiótico. ¿Por qué? Bueno, porque dentro de su lista de ingredientes tiene un prebiótico y tiene un probiótico y tiene prebióticos, es decir, contiene fibra dietética y fibra de soya. ¿Por qué digo que estrictamente no es un prebiótico? Porque, bueno, finalmente la Asociación Mundial de Gastroenterología solamente menciona que es la inulina, los fructooligosacáridos y los oligosacáridos inciden en ciertas poblaciones de la microbiota, como lactobacilos y bifidobacterias. Entonces, sin embargo, hay otros investigadores que dicen que no. ¿Por qué? Porque es muy difícil realmente evaluarlo evaluarlo con investigación científica. ¿Por qué? Porque hay otros factores que pueden modificar la actividad por ejemplo, de los ácidos grasos de cadena corta, como lo es la presencia de la fibra dietética o incluso que las personas consuman omega 3. Entonces, en el caso de los omega 3 pueden reducir pues, algunos factores de inflamación. Y entonces, ¿por qué decimos que este producto es probiótico? Porque tiene viables 5 por 10 a la 8 unidades formadoras de colonia por mililitro o gramo. Cuando se contabiliza a nivel microbiológico y se multiplica por la cantidad de mililitros que tiene el producto, pues nos da más de 40,000 millones de lactobacillus casei shirota. ¿Por qué decimos que tiene fibra dietética? Porque en su declaración nutrimental aparece que tiene 2.8 gramos de fibra dietética. En un frasco, ya en 100 mililitros, bueno, no se comercializan 100 mililitros, pero bueno, se tiene que declarar por la nueva normativa de etiquetado. Y entonces, para finalizar esta charla, quisiera platicarles de algunas conclusiones. La microbiota intestinal es importante debido a que sus metabolitos pueden impactar sobre la salud intestinal. Hay evidencia científica que respalda que los probióticos pueden contribuir con la salud intestinal. Con respecto a la cantidad de prebióticos, aún es importante que se realicen más investigaciones, ya que se ha observado que hay otros factores que pueden influir en la síntesis de ácidos grasos de cadena corta y su actividad, como es el consumo de omega 3, como es la dieta que puede ser rica en fibra dietética, por lo que pueden interferir en los resultados de marcadores de inflamación. Y por último, incluir o llevar una alimentación correcta que incluya probióticos más prebióticos provenientes de la dieta, pueden ayudar a contribuir con una salud intestinal. Con esto termino. Estas son las referencias que utilicé para esta presentación. Muchas gracias. Hola, buenas tardes, maestra. Muchas gracias. Vamos a continuar. Vamos a abrir el espacio para algunas preguntas. Si nos pudieran apoyar los chicos y los asistentes a poner sus preguntas en el chat. Mientras vamos a comenzar con esta pregunta que dice: los almidones resistentes también están en los frijoles negros, obvio en grano natural no procesados. ¿Para
para o por qué recomendar productos procesados? Mm, Sí, es lo que yo les comentaba, que finalmente los prebióticos los podemos obtener de fuentes vegetales como pues algunos alimentos y como lo que refiere la persona que preguntó, sí contiene prebióticos. Y por eso yo bueno, ¿por qué utilizar o recomendar un producto procesado? Bueno, porque la charla habla sobre simbióticos y entonces generalmente los simbióticos pues son alimentos o generalmente son procesados. Entonces, o más bien, sí, son procesados, ¿no? Es el conjunto de prebióticos más probióticos y que pueden generar un beneficio a la salud, ¿no? Por eso decía que mi conclusión decía que el consumo de prebióticos y probióticos que pueden provenir de una alimentación correcta pueden beneficiar la salud intestinal. Ok, perfecto. Tenemos otra pregunta. Déjeme regresar aquí un poco en el chat. Que Sí, dice, para enfermedad inflamatoria intestinal, ¿qué sería más recomendable? ¿Ácidos grasos de cadena corta, probióticos o simbióticos? pues tendríamos que pues, recordar que para el tratamiento pues para ese tipo de enfermedades tiene que ser personalizada y entonces tendríamos que revisar el caso para poder hacer una recomendación. Entonces va a depender mucho del paciente y qué es lo que cómo voy a incidir en su tratamiento. Sin embargo, podemos recomendar probióticos. Sí, hay quienes no recomiendan probióticos porque pueden incrementar la producción de gas intestinal e incrementar la sintomatología de inflamación. Entonces, hay algunos investigadores que no lo recomiendan, pero hay algunos otros que sí. Finalmente, la microbiota intestinal tiene que recuperar su equilibrio o recuperar su, su homeostasis. Entonces, probablemente bueno, les digo desde mi experiencia, cuando yo empiezo a utilizar probióticos, muchas veces me dicen, es que me inflamo, demás, bueno, es que estás en un proceso de recuperación, entonces no es tan fácil recomendar un producto, pues un probiótico y tampoco podemos incrementar tan drásticamente el consumo de fibra dietética. Entonces, tenemos que ir paso a paso. Ok, perfecto. Tenemos otra pregunta que dice, ¿los lactobacilos casei se pueden dar como tratamiento para pacientes con síndrome de colon irritable y o estreñimiento? ¿En qué dosis? Ok, la recomendación, como pudieron observar, yo les mencioné unos artículos. En estos artículos, por el tiempo no les dije la cantidad, pero es 5 por 10 a la 8 unidades formadoras de colonia por mililitro. Cuando se multiplica, pues estamos hablando de 40,000 millones. Entonces, la recomendación es que sea un frasco al día. Y entonces, ¿por qué? Bueno, porque es basado o fundamentado en la evidencia científica. Ujú. Ok, muchas gracias, maestra. Tenemos otra que dice, ¿algún estudio de laboratorio que se pueda realizar para saber cómo está la microbiota? Bueno, la microbiota, me imagino, ya intestinal. Híjole, no desconozco si podemos hacer algún estudio de laboratorio, pero creo y sí creo firmemente que nosotros como profesionales nutriólogos podemos preguntarle a nuestro paciente en forma de entrevista cómo son sus heces, ¿no? Incluso podemos utilizar la escala de Bristol, que es una escala bien gráfica. Ustedes busquen, googleen o busquen en algún buscador escala de Bristol y les va a aparecer las imágenes. Entonces, incluso le pueden decir cómo es su popó. ¿Por qué? Bueno, porque a medida que, por ejemplo, no es normal, es decir, que pueda tener un grado de estreñimiento o un grado de diarrea, podemos inferir que su microbiota intestinal no es saludable y entonces puede haber disbiosis intestinal. Entonces, bueno, pues es una manera que ustedes pudieran utilizar para poder, pues para poder inferir que la microbiota intestinal de su paciente no se encuentra en un estado de homeostasis.
Ok, perfecto. Tenemos otra que dice, ¿existe alguna interacción entre la microbiota intestinal y los edulcorantes artificiales, por ejemplo, la sucralosa? No conozco así específicamente, sé que hay una investigación al respecto, sé que se ha hecho investigación, pero es investigación in vitro. Tendríamos, o para poder dar pues una postura, tendríamos que revisar que si estos edulcorantes inciden en la microbiota intestinal ya en humanos, y entonces tendríamos que hacer un estudio más amplio. Sin embargo, con respecto a la sucralosa, bueno, pues lo que sé es que la sucralosa es un edulcorante no calórico que es muy seguro. Los organismos internacionales, el Codex Alimentarios, el FDA, la Unión Europea, han hecho investigaciones con respecto a la sucralosa y bueno, pues para poder decir que pueda afectar la microbiota intestinal, tendríamos que hacer, o sea, tendría que hacer una investigación muy amplia. Entonces, no tengo una postura, solo les puedo comentar que hay más beneficios, es decir, un producto probiótico como lo es el que contiene Lactobacillus casei shirota es un producto que es funcional. ¿Por qué es funcional? Porque te brinda beneficios a la salud, más allá de lo que, de los ingredientes que pueda contener, ¿no? No sé si me doy a explicar. Muy bien, maestra. Pues muchísimas gracias. Tenemos más preguntas por cuestiones de tiempo. Estas preguntas se guardarán y se van a contestar vía correo electrónico. Sí, claro. Entonces, bueno, agradecemos su participación en este curso. Vamos a proceder a entregarle su constancia, la cual nos menciona que por parte de Yakult, distribuidora Tolucasa, Unitec Toluca, otorga el siguiente reconocimiento a la maestra en Ciencia de Alimentos, Alma Remedios Juárez Roldán, por su valiosa participación en el 14º curso de actualización en nutrición, alimentación y microbiota intestinal por un futuro saludable, con su ponencia Consumo de simbióticos en la salud intestinal. Día 18 de noviembre de 2021, firma la doctora Leticia Sato Hirata, directora general distribuidora Tolucasa, la maestra Elizabeth Jiménez Reyes, directora académica de nutrición Unitec Campus Toluca. Muchas gracias, maestra, por su participación. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Que tengan buena tarde. Igual. Hola, ¿qué tal? Somos Nutrisec, una empresa dedicada a diseñar, producir y distribuir material didáctico de apoyo para brindar orientación nutricional, con la finalidad de ofrecer información para una mejor comprensión acerca de los beneficios que tiene una alimentación saludable en diversas patologías. La gama de los materiales que ofrece Nutrisec son los siguientes. Rotafolios inteligentes, de los siguientes temas: actividad física, hipertensión arterial, sobrepeso y obesidad, enfermedad renal, dislipidemias y diabetes. Todos estos contienen información acerca de la patología, epidemiología, factores de riesgo y recomendaciones nutricionales. Todos los materiales Nutrisec pueden ser ocupados como pizarrón. Puedes escribir con ellos y también borrar. Tenemos planner mensual en donde puedes escribir todas las estrategias que vas a seguir día con día para tener una mejor alimentación. El plato inteligente, que nos muestra la cantidad y distribución de los grupos de alimentos que debe de seguir un paciente. Tacitas equivalentes, de varios grupos de alimentos como lo son verduras, leguminosas, lácteos, frutas y cereales, en donde puedes mostrarle a tu paciente qué cantidad de alimento debe de consumir a fin de juntar un equivalente. Les agradecemos la invitación y seguimos en contacto por medio de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, y recuerden, Nutrisec me nutre.
La salud es el resultado de los hábitos diarios y tu imagen como nutriólogo es el resultado de tu gran trabajo. Una imagen saludable y profesional dice mucho. ¿Sabías que el desarrollo de tu marca personal te permitirá posicionarte y agregar un valor diferenciador a tu trabajo? Hoy estás a un paso de contar con tu imagen profesional y generar más confianza y ventas. Adquiere nuestros paquetes exclusivos para nutriólogos y desarrolla tu marca con nosotros. Visita promo.3hdstudio.mx o escríbenos al 72 23 70 81 50. Crea tu marca saludable con 3HD Studio. Síguenos en nuestras redes sociales.